fue realizada con estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo y enfocados en dos puntos. Primero, en que los proyectos, primero, incentivar y fomentar la investigación en nuestros estudiantes de la universidad, y luego en que las investigaciones formativas que se realizan en la universidad por los estudiantes no sean considerados simplemente como un requisito más de la universidad y que se hagan las investigaciones por hacerlas o por cumplirlas nada más, sino que estas investigaciones sirvan para fomentar y dar solución a los problemas de la comunidad y de la sociedad. Ese ha sido el afán de esta publicación. El tema de esta investigación es identificar los hallazgos radiológicos de pacientes post-COVID-19. El objetivo principal fue identificar y analizar estos hallazgos radiológicos en pacientes que fueron dado el alta, es decir, que superaron esta neumonía por COVID-19. Como todos sabemos, hace poco acabamos de pasar una pandemia que en realidad fue muy dolorosa, en la cual se cobraron muchas vidas, y dentro de estas afectaciones se consideraba principalmente a la enfermedad o la neumonía como un factor muy importante en estas pérdidas. En la actualidad, la OMS cataloga más o menos de unos 400 millones de personas a nivel mundial que fueron infectadas por el COVID-19, por el SARS-CoV-2. En el Ecuador tenemos datos hasta finales del año anterior, más o menos llegaban ya a 800,000 casos confirmados, pero no tenemos datos suficientes sobre las secuelas que nos está dejando. No hay datos estadísticos sobre la secuela que nos está dejando esta enfermedad a posterior, es decir, después de haber superado ya esta infección por neumonía por COVID. Es así que nosotros partimos de una investigación previa. Nosotros realizamos una investigación previa en la que se analizó que muchos de estos pacientes que fueron dados el alta por neumonía por COVID tenían controles subsecuentes y que acudían permanentemente a las áreas de consulta externa, de medicina interna, de medicina general y de neumología. Y estos pacientes fueron catalogados de acuerdo a los hallazgos de la clínica como pacientes que tenían secuelas a la neumonía por COVID, considerados, por ejemplo, entre los hallazgos, síntomas respiratorios y no respiratorios. Los más comunes, por ejemplo, fueron la debilidad, la fatiga, la disnea, una tos crónica que no cedía y que no mejoraba en el transcurso del tiempo. Y asimismo, estudios o otras manifestaciones clínicas como la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, alteraciones psicosociales, alteraciones psicológicas, entre otros. Entonces, al nosotros partir de esta investigación previa, nos vimos en la obligación de identificar otros factores porque nos llamó mucho la atención de que si bien es cierto, la bibliografía y la evidencia, por ejemplo, en base a revisiones sistemáticas, en base a metaanálisis, nos decían que los pacientes que fueron diagnosticados por COVID no deberían ser analizados con estudios de imágenes como tomografía y radiografía para controles consecutivos. Entonces, sí nos llamó la atención que en la primera investigación nosotros nos dimos cuenta que había una alta incidencia y prevalencia de pacientes que tenían secuelas por COVID y que la gran mayoría de estos pacientes fueron analizados y citados con estudios de radiografía y de tomografía. Entonces, aquí entraba en una primera discusión que nos orientó a seguir con estas investigaciones. ¿Qué hicimos en esta investigación? Nosotros hicimos igual una investigación no experimental, observacional, en la cual se analizó los resultados radiológicos de radiografía y tomografía de los pacientes que acudían permanentemente al control en consulta externa de medicina general, medicina interna y neumología. Entonces nosotros tuvimos una muestra aproximadamente de 23 pacientes
como ya habíamos dicho, en los cuales acudían al control y se los pedía radiografía y tomografía. Se analizó dentro de los patrones radiológicos cuáles fueron los hallazgos radiológicos, qué opacidades o qué patología encontrábamos en estos estudios de imagen. Aquí nos arroja ya un poco los resultados, nos llamó mucho la atención, como ustedes pueden ver en el cuadro acá. Nos llama mucho la atención que dentro de esta muestra de 93 pacientes, la gran mayoría estaban ubicados en edades de 41 a 45 años. ¿Sí? Luego le sigue las edades de 51 a 55 y el resto de edades distribuidos en porcentajes bajos. Esto nos llamó la atención porque generalmente nosotros estábamos viendo acostumbrados a ver pacientes con neumonía generalmente al adulto mayor y en edades más avanzadas. Otra cosa que nos llamó también la atención es la cantidad de estudios radiológicos. Vimos que la gran mayoría solicitaban tomografía en un 75% y radiografía en un 24%. ¿Qué nos arrojaron esta investigación? Una vez analizados estos estudios radiológicos, nosotros sabíamos y teníamos el antecedente de que para diagnosticar COVID teníamos algunos signos radiológicos típicos. Por ejemplo, el patrón de vidrio esmerilado, algunas áreas de consolidación, teníamos unas características que generalmente estaban ubicadas en la parte posterior de los lóbulos inferiores, que era de distribución periférica y que generalmente tenían una afectación bilateral. Con ese antecedente nosotros fuimos a comparar con los hallazgos ahora alcanzados en esta investigación. ¿Y qué nos arrojó? Que sí, en primer lugar se mantiene el patrón de vidrio esmerilado, que también había unas áreas de consolidación y que se mantiene más o menos la misma temática de los pacientes con sus hallazgos radiológicos cuando eran diagnosticados de neumonía COVID. Es decir, de distribución periférica, asimétricos, de afectación bilateral y de localización generalmente en la parte posterior de los lóbulos inferiores. Entonces, con estos resultados nosotros decimos que el COVID-19 ha tenido gran impacto y esta afectación sobre todo en el sistema respiratorio de los pacientes y que ha ocasionado una variedad de lesiones pulmonares que pueden dejar secuela a corto y largo plazo. Por ello es importante identificar y comprender estas manifestaciones radiológicas para poder hacer y lograr un adecuado seguimiento en estos pacientes. En radiografía de tórax, ¿cuáles fueron los hallazgos? Principalmente un engrosamiento de la trama bronquiovascular. Encontramos el patrón de vidrio esmerilado, un patrón intersticial. Como ya dijimos anteriormente, principalmente de distribución periférica y de afectación bilateral. En tomografía, habíamos visto que la mayoría de los pacientes, un 75%, tenían estudios de tomografía versus el 25% de radiografía. ¿Qué patrones encontramos en la tomografía? Opacidades en vidrio esmerilado, encontramos también áreas de consolidación y adicionalmente un patrón empedrado. Todos estos patrones identificados en los pacientes en el periodo de hospitalización o cuando recién se los diagnosticaba. Entonces se vuelven a repetir estos patrones radiológicos en pacientes que fueron dados de alta y que se han acudido a los controles recurrentes o permanentes en el área de medicina general, en el área de medicina interna y neumología. Asimismo, encontramos que sigue siendo la afectación bilateral, la distribución periférica y, como habíamos dicho, el predominio en la parte posterior de los lóbulos inferiores. Es importante tener en cuenta, nosotros hicimos unos cortes y esto nos sirve para una nueva investigación. Ustedes saben que cuando uno hace investigación, en el momento se van creando nuevas aristas y nos permite seguir investigando. Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que qué importancia sería no solamente identificar los hallazgos radiológicos, sino también ver cómo van cambiando en el tiempo. Y esa es parte de una nueva investigación. Pero, por ejemplo, tenemos, ¿no? Nosotros hicimos 3 cortes.
Uno, una etapa inicial que lo consideramos como temprana, de menos de 6 meses posterior al alta, una etapa intermedia de más de 6 meses posterior al alta, pero no más de un año, y una etapa tardía en pacientes, eh, en pacientes que tenían controles periódicos de más de un año. Y ya tenemos algunos pequeños resultados que nos estamos adelantando. Por ejemplo, que en el estadio temprano o en la etapa temprana no existen cambios significativos en relación a comparar la radiografía de ahora del control de menos de 6 meses con una radiografía de un pulmón afectado antes del alta. En cambio, acá en la etapa tardía, ¿qué significa una etapa tardía? La catalogamos como pacientes que acudían al control de medicina general, medicina interna o neumología, más de un año en controles recurrentes y que tenían una radiografía o tomografía. Acá sí ya nos refleja algunos cambios en los patrones radiológicos. Antes, por ejemplo, en el alta tenían vidrio esmerilado, tenemos muchos pacientes que ya va desapareciendo ese vidrio esmerilado, pacientes que tenían un patrón de relleno alveolar con áreas de consolidación. Ahora ya tenemos que se ve un patrón con una resolución parcial o casi total inclusive de esas opacidades, y en cambio ahora ya nos hemos encontrado con un patrón de fibrosis o pequeñas áreas de atelectasia, generalmente considerada esta atelectasia como una atelectasia cicatrizal, y que nosotros consideramos que va a ser como la secuela radiológica a largo plazo, como una de nuestras hipótesis. Entonces, nosotros consideramos que es importante la valoración de estos hallazgos radiológicos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos hallazgos nosotros podemos inclusive decir o predecir y mantener un pronóstico. Obviamente, de las investigaciones previas, nosotros sabemos que muchos de estos hallazgos radiológicos y las secuelas van a estar en relación con el tipo de neumonía que fueron diagnosticados antes del alta. Es decir, hay mucha evidencia científica y está totalmente demostrado que si un paciente tuvo una neumonía leve antes del alta, las posibilidades de que tenga secuelas graves son pocas. Al contrario de pacientes que necesariamente fueron catalogados como una neumonía grave y que requirieron inclusive manejo hospitalario en unidades de terapia intensiva, las probabilidades de que estos pacientes tengan secuelas y alteraciones pulmonares y lo mismo hallazgos radiológicos severos son mucho más amplios. Entonces, aquí la utilidad de ir identificando estos patrones radiológicos, cómo se van comportando, cómo van cambiando, porque nosotros sabemos que a futuro van a tener consideraciones muy importantes para el diagnóstico y tratamiento de nuestros pacientes. Es así que nosotros concluimos diciendo que los hallazgos radiológicos más frecuentes en tomografía incluyen, por ejemplo, el patrón de vidrio esmerilado con un 82%. Existe, sobre todo en radiografía, el aumento de la trama bronquiovascular. Permanecen signos radiológicos como, por ejemplo, la presentación de áreas de consolidación. Se siguen viendo inclusive infiltrados alveolares y un patrón intersticial reticular. La mayoría de estos pacientes con secuelas de COVID presentaron alteraciones significativas. De ahí que nosotros recalcamos la importancia de la evaluación radiológica en estos pacientes con sospecha de reactivación o reinfección, o pacientes que tienen una evolución desfavorable, es decir, pacientes que se fueron con el alta y que en vez de mejorar y que sus síntomas y signos vayan disminuyendo, ha habido una exacerbación, sobre todo de síntomas respiratorios, y que eso necesariamente está obligando a los médicos a hacer controles, tanto con radiografía como con tomografía. Dentro de las conclusiones y recomendaciones que nosotros hacemos con esta investigación es que siempre es fundamental tener en cuenta
este comportamiento de los hallazgos típicos de COVID. ¿Por qué hacemos esto? Porque generalmente nosotros recalcamos que siempre y antes de la pandemia existieron otros tipos de neumonías y que el encontrar, por ejemplo, vidrio esmerilado, encontrar, por ejemplo, patrones de relleno alveolar, encontrar, por ejemplo, patrones intersticiales, no es exclusivo del COVID. De ahí que nosotros hacemos hincapié de que estos hallazgos del vidrio esmerilado, del patrón de relleno alveolar, tienen un cierto tipo de características, como habíamos recalcado arriba en los resultados. ¿Cuáles son estas características? Que son de afectación bilateral. La ubicación es muy importante, casi siempre periférica o subpleural. Y generalmente la afectación a la parte posterior de los lóbulos inferiores. Eso es lo que hace un poco la diferencia con el resto de infecciones neumónicas virales mismas. Y otra recomendación, nosotros recomendamos siempre mantener una evaluación integral entre la clínica, es decir, la historia clínica, un adecuado examen físico, muchas veces y de ser necesario complementar con estudios de laboratorio y tener presente. Parece que se le fue la energía al expositor. El manejo tiene que ser integral, no por separado los estudios de imagen, no lo laboratorio o la clínica. Nosotros siempre recomendamos y para todos los médicos consideramos que eso debe ser así, siempre la evaluación integral, evaluando los datos clínicos, los hallazgos en la historia clínica, en la semiología, de ser necesario los estudios de laboratorio y complementarlo con los estudios de imagen. Y otra y última recomendación, nosotros establecimos que es muy importante seguir con este tipo de investigaciones. Nosotros ahorita tenemos 3 investigaciones que partimos de una y se nos han abierto varias aristas, porque nosotros ya tenemos, por ejemplo, antecedentes de pandemias anteriores, por ejemplo, la del MERS y otras afecciones que se estudió los cambios radiológicos inclusive a 10 y a 15 años posterior a la pandemia. Entonces consideramos que este tipo de investigaciones tienen que seguir en el tiempo porque esto va a mejorar las condiciones de diagnóstico, tratamiento y pronóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Luis Granizo. Excelente ponencia. Quedo atento a alguna inquietud, Vamos a alguna... abrir, sí, vamos a abrir el foro de preguntas para que los estudiantes procedan a hacer preguntas acerca de la ponencia, tanto en el chat como preguntas directas dirigidas a usted aquí en la sala, ¿sí? Los estudiantes pueden hacer las preguntas. Por acá Sebastián Romero le envía aplausos. Doctor Granizo. Sí, le escucho. Buenas tardes. Gracias, doctor. Sí, doctor, lo que usted en las imágenes que ha presentado, muy importante para hacer diagnóstico. Nosotros también esa imagen esmerilada, es muy clásica, ¿no? Muy clásica, lo vimos muchísimo en pacientes con COVID y bueno, realmente yo siempre digo en problemas respiratorios y como no se nos ha ido el COVID tampoco, ¿no? No se nos ha ido el COVID y muchas otras enfermedades respiratorias que tenemos de manera permanente. El estudio de imagenología nos ayuda muchísimo. Quería solamente colaborar en esa partecita, mi estimado doctor José Luis Granizo. Muy agradecido. Por ahí había alguien que tenía la mano levantada. Sí, había un estudiante que había levantado la mano. Ahí está. Raquel Ortiz.
Adelante, Raquel. Creo que activarle el Buenas audio, tal tardes. vez. Sí, yo creo que tiene, ahí Ay. ya la habilidad. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos los presentes. Primero, queriendo hacer una sincera felicitación al ponente por su presentación, un tema muy importante y sobre todo vale recalcar que es bueno que se hagan investigaciones en las universidades en donde participen los estudiantes y que estas investigaciones sean socializadas, los resultados que nosotros encontramos en estas investigaciones sean socializadas para que tengan un fin, ¿sí? Yo quisiera preguntarle al doctor después de su exposición que ¿usted recomienda los estudios de imagen en pacientes que acuden a control post-COVID? ¿Y cuál sería el tiempo prudente en el cual se pueda realizar alguna comparación? Gracias. Muchas gracias por sus palabras y sí es el objetivo uno de los objetivos de las universidades, ¿no? Yo les digo que sí y no. Se debe recomendar estudios de diagnóstico sí cuando las evidencias científicas nos dicen cuando el paciente que ha sido dado el alta, presenta sintomatología respiratoria desfavorable, es decir, que no tuvo una evolución favorable, presenta tos que se va exacerbando, es decir, que el paciente en vez de mejorar, se va complicando. En esos casos sí está indicado los métodos de diagnóstico para un control posterior al alta. Y les había dicho que no está indicado hacer estudios de imagen por si acaso. Eso tiene que quedar claro. No se debe hacer estudios radiológicos y tomografía como sospecha y como tamizaje. Eso no está indicado. Es decir, que si el paciente tuvo el alta y la evolución es favorable, definitivamente no se debe hacer estudios diagnósticos de imagen, radiografías o tomografías en este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta dirigida al doctor José Luis Granizo? Vamos a leer el chat. No hay más preguntas para el doctor. Okay. Muchas gracias, doctor, por tan excelente ponencia. Damos aquí por concluida y avanzamos con la programación de la tarde. Muchas gracias también. Una buena tarde. Muy bien, a continuación vamos a hacer la presentación de la siguiente intervención, que se trata también de una ponencia que estará a cargo pues de los expositores, el doctor Juan Osvaldo Montserrat Cervantes, la doctora Berta Leonor Magui Garcés, la licenciada Gabriela Elizabeth Peralta Galarza de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, también el máster Juan Osvaldo Montserrat Magui del Hospital del IES Los Ceibos, Guayaquil, y la licenciada Julia Dolores Rosero Cambo del Centro Médico Montserrat Chongón, Guayaquil, con el tema control de la hipertensión arterial que influye en la enfermedad renal crónica en docentes de las provincias de Santa Elena y Bolívar 2021-2023. Bienvenidos, estimados expositores, dentro del marco del V Congreso Nacional e Internacional de Enfermería y Medicina. Muchas gracias, mi estimado ingeniero Antonio. Un agradecimiento primero a nuestro Creador Jehová Dios por darnos este hermoso día de vida. Segundo, un agradecimiento profundo a la Universidad Estatal Península de Santa Elena por la organización de este evento. Y tercero, también un profundo agradecimiento al CIDE por este V Congreso Nacional e Internacional de Enfermería y Medicina, ¿no? Si ustedes se dan cuenta aquí, mis estimados amigos,
es importante tener siempre presente el valor de la presión arterial. La Asociación de Cardiólogos de los Estados Unidos y la OMS dice que el valor normal es 120 menos 80. Tenemos que nosotros tener siempre presente este valor. No hay una tablita también más adelante, pero lo importante es tener presente el valor normal, y cuando la presión está alta tendríamos nosotros un valor de 140/90 y algo más. Este es un proyecto que se llama Control de Hipertensión Arterial, que influye en la enfermedad renal crónica en docentes de las provincias de Santa Elena y Bolívar, 2021-2023. Este es un proyecto de investigación que está culminando. Humildemente, quien habla lo dirige con un grupo de amigos y compañeros de la carrera de enfermería en la parte investigativa, también un grupo de compañeros de la Universidad Estatal de Bolívar. Hemos incluido en este proyecto un equipo multidisciplinario. Están nuestros estudiantes de las dos universidades. También tenemos la inclusión de un nefrólogo, la inclusión de un cardiólogo, la inclusión de 2 ingenieros en la parte estadística, porque todo se recoge pues vía digital. Hacemos nosotros siempre que nuestro participante, que son los docentes, llenen una ficha digital, y eso lo tabulamos con herramientas estadísticas y tenemos resultados. Bien, yo quiero también, si ustedes me permiten, compartir este mensaje tomado de la Biblia. Asimismo, resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus obras excelentes y den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Vamos a rescatar de aquí una sola frase: obras excelentes. Realmente todos los presentes, estudiantes, los expositores nacionales e internacionales, debemos y vemos y hacemos obras excelentes, ¿no? Y eso da mucho gusto para todos. Quien habla humildemente, pues yo soy médico de profesión, tengo un diplomado en pedagogía superior, soy cirujano general, tengo una maestría en salud sexual y reproductiva, tengo un PhD en medicina, soy el creador de la carrera de enfermería de nuestra universidad UCSE, soy miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General, miembro de la Sociedad de Cirugía del Ecuador, creador de la Red de Investigación en Salud Pública, en docencia universitaria y hospitalaria, zona 3, 5 y 8, director de proyectos de investigación que vamos a hablar el día de hoy, que es el control de la hipertensión arterial, que influye en la enfermedad renal crónica, en docentes de los establecimientos educativos de las dos provincias. También trabajo en la universidad, he publicado varios artículos y bueno, estamos ahí haciendo siempre la parte investigativa. Me acompaña en esta exposición también nuestra licenciada Gabrielita Elizabeth Peralta Galarza. Ella es una docente también del Instituto Superior Técnico Ecuatoriano, docente Consulting Grow, licenciada en enfermería, trabajó en el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Santa Elena, es licenciada en enfermería en el Centro de Salud Juan Montalvo también, docente de la carrera de enfermería de la UCSE, y como ustedes ven ha publicado varios artículos. Humildemente entonces vamos a compartir estos conocimientos con ustedes, porque yo siempre digo, es importante que nosotros compartamos los conocimientos. Y para ello, para seguir hablando de esta situación, yo quiero decirles que a mí me gusta que todo el personal, mantengo ese criterio humildemente, que todo el personal de salud, todo el personal sanitario ponga adelante de su profesión la palabra humildad, ponga adelante de su profesión la palabra empatía, que venda amor, que no cuesta nada y ganamos muchísimo. Bien,
Entonces la ruta, la hoja de ruta, tenemos la introducción, la metodología, los resultados, la discusión y conclusión y cuidados de enfermería en la hemodiálisis. Nosotros hemos detectado, como ustedes se darán cuenta aquí, tenemos 40 casos de enfermedad renal crónica en estadios 4 y 5, en donde no queda otra situación que todos ellos se están haciendo la hemodiálisis. Entonces, este es el resultado que nosotros hemos encontrado. Humildemente hemos presentado varias de este trabajo de investigación, hemos hecho varias ponencias nacionales e internacionales, elevando y diciendo lo que hacemos aquí en Ecuador, lo que hacemos hoy por hoy en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Y fíjense ustedes aquí, ¿no? Dice, de acuerdo con el estudio de impacto de la enfermedad renal crónica, ¿no? Apoyado por AstraZeneca y el Colegio Universitario de Londres, la enfermedad renal crónica está dejando profundas implicaciones económicas y ambientales. Se prevé que la producción del presupuesto sanitario asignado al tratamiento de la enfermedad renal crónica alcanza una media de 7.3 hasta 25.7 en algunos pacientes. En conclusión, vemos entonces que es altamente costoso mantener a nuestros pacientes con enfermedad renal crónica en cualquier estadio. Y más aún, lo que estamos presentando nosotros, 40 casos en estadio 4 y 5. Fíjese usted entonces aquí, ¿no? 850 millones de personas en el mundo padecen enfermedad renal crónica. Amigos míos, esta es una situación altísima. Es una situación altísima, altamente preocupante. Y entonces nosotros, a través de estas conferencias, a través de estos eventos científicos, nuevamente en la cual reitero mis profundas felicitaciones, que se den a conocer. 850 millones de personas en el mundo padecen enfermedad renal crónica. Es una cifra alarmante. Bueno, y entonces fíjense ustedes aquí, en América Latina, ¿qué está pasando en América Latina? Las enfermedades renales son responsables de más de 250,000 muertes al año, según datos del 2019 que he traído. Revisé el 2021, el 2022 y estas cifras han aumentado, estimados amigos, han aumentado, no se han detenido, ¿no? No se han detenido. Fíjese usted acá entonces que viene la otra situación en donde, ¿qué pasa entonces con el Ecuador? La tasa de prevalencia en el Ecuador para el 2022 es de 1,182,77 pacientes por millón y la incidencia es de 169,55 por millón. Realmente, si nosotros ya vamos a ver unos artículos, comparamos esto, es muy alto, es muy alto. Y bueno, ¿y qué está pasando entonces? La situación es que nosotros tenemos también que ayudar. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa aquí con esta enfermedad, hipertensión arterial, que es el motivo de nuestra variable independiente para este trabajo de investigación? 1 de cada 3 adultos tendrían hipertensión. ¿Quién dice eso? La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Hemos consultado varias veces a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología y bueno, ellos me dicen que cada vez están más asustados porque hay muchísima gente que no sabe que tiene este problema. Pero fíjense ustedes lo que dicen ellos. Ellos han hecho un montón o han hecho muchísimas investigaciones y han hecho muchos seminarios, congresos, dando siempre a conocer estos datos. Bueno, y yo quiero nuevamente traer cifras de lo que constituye el problema de hipertensión. Aquí tenemos, vamos a leer 2 datos de esto. Fíjese usted, en el ENSAUD, realizado en el 2013, concluyó que más de 1/3 de la población mayor de 10 años, es decir, 3.187.665,
están en prehipertensión. Fíjese usted, si nosotros, ¿qué hemos hecho? No hemos controlado bien esto. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos estas cifras bien altas, ¿no? Tenemos 717.529 personas de 10 a 50 años que padecen presión alta. Entonces, en este proyecto de investigación, esta causa de hipertensión está llevando cada vez a más personas con enfermedad renal crónica. Fíjese usted aquí, ¿no? ¿Qué pasa entonces en Santa Elena? Santa Elena no se queda atrás. Esto también sube, estos datos del Ministerio de Salud Pública y del IES, donde hacen una énfasis en el tratamiento de la enfermedad renal crónica en la hemodiálisis. Es alto, sigue creciendo, no lo podemos detener. Fíjese usted, entonces, yo siempre digo la fisiología renal. Mire usted la fisiología renal y vamos a rescatar de aquí esta hermosa imagen de la nefrona, la célula renal. Esta célula renal, que es la que hace maravilla, la que fabrica la orina, pero también hace maravilla cuando se daña. Y entonces nosotros tenemos que ver aquí una sola palabra, una sola frase de esto que se llama filtrado glomerular. Nosotros tenemos que conocer bien el filtrado glomerular porque es fundamental en la enfermedad renal crónica. Mire usted acá nuevamente el filtrado glomerular ocurre en el corpúsculo renal. Regreso acá para decir nuevamente, aquí tenemos la nefrona y vea usted toda esta maravilla del corpúsculo renal que está metida dentro de la nefrona. Mire usted estas situaciones, ¿no? Cómo se van dando la filtración glomerular, cómo se va dando la reacción tubular y la secreción tubular. Yo quisiera dejar a muchos estudiantes la primera lección. ¿Cuál es el filtrado glomerular? En el hombre, 125 ml, ¿no? 125 ml. Tengan presente. ¿Cuál es el filtrado glomerular en la mujer? 105. Esta es una regla que hay que saberla a fondo. Bien, entonces nosotros decimos, ¿sabe qué? ¿Y cómo yo tengo que ver, cómo yo sé, cómo hago una función del filtrado glomerular? Quiero rescatar esta parte, si ustedes me ayudan con la lectura. El método más usado para medir la tasa de filtración glomerular es la depuración de creatinina a través de la recolección de orina de 24 horas. Es facilito esto, recolectamos la orina de 24 horas y la llevamos al laboratorio y entonces nosotros, ¿qué vamos a ver? Cómo está ese filtrado glomerular. Esto hay que hacerlo ya directamente en los laboratorios, pero es fácil que cualquiera pueda recoger, ¿no? La orina. ¿Cuál es el objetivo general de este trabajo? Controlar la hipertensión arterial que influye en la enfermedad renal crónica en docentes de las provincias de Santa Elena y Bolívar. ¿Cuál fue el objetivo? Identificar a los docentes con hipertensión arterial. Otro objetivo específico, determinar los parámetros clínicos y exámenes complementarios. Otro, evaluar los parámetros clínicos analíticos en sangre, orina y exámenes de imagenología. Y bueno, ¿y qué hemos hecho nosotros aquí a lo largo de este proyecto por 2 años? Una permanente capacitación a los docentes para que ellos conozcan cuál es su enemigo. Fíjese usted aquí en la metodología, aquí tenemos que decir lo siguiente, el universo total de esto fue 6.771 docentes. ¿Cuántos docentes en la provincia de Santa Elena? 4.086. ¿Cuál fue la muestra en la provincia de Santa Elena? 847. ¿Cuál fue el universo de la provincia de Bolívar? 2.685. ¿Cuál fue la muestra de Bolívar? 764. Fíjese usted entonces los materiales y métodos. Nosotros fue una localización y temporalización, un estudio de las 2 provincias, Santa Elena y Bolívar, 2021-2023, el tipo de investigación observacional, el nivel de investigación analítica de corte, diseño de estudio cuantitativo epidemiológico, el tamaño de la muestra fue 40
profesores todos obesos, 25 hombres, 15 mujeres, en total 40 de edad de 25 a 60 años. Fíjese usted entonces aquí, el instrumento de recolección de datos fue un formulario elaborado, validado y también con una confiabilidad estadística, ¿no? Hicimos variables demográficas, variables antropométricas, hicimos antecedentes patológicos, variables metabólicas, variables de imagenología. Previamente hicimos un consentimiento informado a ellos. Aquí es importante este cuadro maravilloso, por favor. Todos nuestros pacientes estaban, ¿qué cosa? En grado 4 y 5. Fíjese usted cómo nosotros tenemos aquí una altísima albuminuria. Es importante que el paciente en un daño renal siempre comienza con la elevación de albuminuria. Claro, esto hay que hacer en un laboratorio, ¿verdad? Pero cuando con estos valores aquí, que es la otra lección que yo les dejo a mis estudiantes, aquí tenemos A1, A2, A3. Fíjese usted lo normal, lo moderado y lo grave de lo que constituye una albuminuria. Bien, entonces, ¿cuáles son las cifras de hipertensión para ir dando solamente cifras en el mundo entero? 1.280 millones de adultos entre 30 y 79 años con hipertensión. ¿Qué es lo que está pasando? Que si no hay un control de esta hipertensión, facilito estos llegan a una insuficiencia renal. Bueno, estos son artículos para que ustedes vean que dicen lo mismo que hemos encontrado nosotros. Hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica. Realmente queríamos decirles con estos artículos que la situación en el mundo entero va creciendo, no va disminuyendo. Fíjese usted otro, el comportamiento epidemiológico de pacientes con enfermedad renal crónica terminal en el Ecuador. Este artículo nos dice igualmente que los números aumentan en nuestros pacientes. Y bueno, y aquí tenemos un estudios locales, varias universidades del Ecuador han hecho mucha énfasis, ¿no? En lo que constituye la hipertensión arterial como factor predisponente de la insuficiencia renal en adultos. Nos da gusto haber revisado cada uno de estos casos, de estos estudios para todos. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, de esto tenemos enfermedad renal crónica en grado 4 y 5. Fíjese usted, fuimos a varios colegios y bueno, la ventaja que todos ellos son afiliados al seguro. Mire usted aquí, la edad de 35 a 44 años fue la mayor cantidad de pacientes. El sexo masculino fue el que influyó. Aquí tenemos el casado también, considerable. Bueno, aquí encontramos, hicimos también un estudio de a la obesidad y fíjense ustedes lo que encontramos. Entonces, aquí, ¿cuántos de nuestros pacientes tenían hipertensión arterial? 40 de 40, que fue la muestra, y que tenían insuficiencia renal grado 4 y 5. Mire usted todos estos exámenes de laboratorios muy elevados. Mire usted la presión. ¿Cuál es el más bajo de la presión? Tenemos 125/87. Es decir, el paciente con hipertensión, con insuficiencia renal crónica siempre se mantiene en valores altos. Tenemos aquí, como ustedes ven, valores altos. Y bueno, esto es importante hacer una discusión y la prueba estadística que hemos demostrado y usamos la NOVA y también la herramienta estadística SPS. Y el resultado de discusión, para decirles una vez más que en este trabajo de investigación, la insuficiencia renal crónica tuvo una incidencia total en ir a producir enfermedad renal crónica en estadios terminales. Y en conclusión, pues, pacientes con obesidad, todos tenían hipertensión en nuestro trabajo, por favor, ¿no? Y unos tuvieron morbilidad mórbida, muy complicados. Y bueno, este proyecto también, aquí tenemos a nuestra licenciada Gabrielita Peralta Galarza, que ella va a continuar. Licen Gabrielita. Tiene cerrado el micrófono. Okay.
Muchas gracias, doctor, por la introducción que nos ha dado pues acerca del proyecto. Yo les voy a hablar sobre los cuidados de enfermería en la prevención de las complicaciones pues estas asociadas a la hipertensión arterial. Como bien lo dijo el doctor, pues es una condición crónica que esta va a afectar significativamente pues a millones de personas en todo el mundo. Y es un factor de riesgo muy importante para diversas complicaciones graves, tales esta, pues que es la enfermedad renal crónica. Recordemos también que tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Entre los no modificables, pues la genética es una de ellas que juegan en contra de nosotros, también la edad. Y pues entre los modificables podemos decir que tenemos el estrés, la mala alimentación, el consumo excesivo de sodio, el estilo de vida no saludable y el sedentarismo y sobre todo el sobrepeso. Estas pues son complicaciones graves que a la larga van a terminar pues nos pueden conllevar enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales y el daño ocular. Adelante. Bueno, entre los cuidados de enfermería en la prevención de estas complicaciones asociadas claramente a la hipertensión arterial, tenemos la educación para la salud. Es así pues que una de ellas, como no es parte de nuestros cuidados en el área de enfermería, es informar al paciente sobre la hipertensión arterial. Es necesario que nosotros eduquemos al paciente enseñándoles la definición de una hipertensión arterial, las causas, los factores de riesgo, los signos y síntomas que son importantes, las complicaciones a futuro y también pues el pronóstico. Parte también de aquello es educar sobre el tratamiento de la hipertensión arterial, promover esos cambios de estilos de vida saludables, como una dieta saludable, el ejercicio físico regular, el control de peso, que es importante, el manejo del estrés, el consumo moderado tanto de alcohol como de tabaco. También es importante, pues, promover esos cambios en el estilo de vida, enseñar las técnicas de autocuidado en la presión arterial. Es así que nosotros también, como parte de nuestro trabajo y educación al usuario paciente, es importante que le enseñemos el manejo del uso correcto del tensiómetro, el registro también de esas mediciones y pues de esta manera podemos detectar posibles problemas. Brindar un apoyo emocional es importante dentro de la educación para la salud del paciente, ya que debemos ayudar al paciente a afrontar el diagnóstico, llevar el tratamiento y el manejo sobre todo de la ansiedad y el estrés que esta produce. También tenemos dentro de nuestros cuidados pues el control y el monitoreo de la presión arterial. Es así que debemos realizar las mediciones regulares de la presión arterial. De esta manera pues debe de hacerse siempre en el consultorio médico, en el centro de salud más cercano. También lo podemos hacer en el hogar, los diferentes momentos del día. Monitorear también esas respuestas al tratamiento si es que está produciendo el efecto deseado o un efecto adverso. Debemos también interpretar correctamente los resultados de las mediciones. Es así pues que de esta manera podemos evaluar la efectividad de las medidas que estamos tomando, tanto las medidas farmacológicas como las no farmacológicas y también el control de la presión arterial. Debemos también detectar y manejar posibles efectos secundarios de los medicamentos, que es parte importante de nuestro rol como de la enfermería. Como tercer punto, pues también debemos hacer parte de nuestros cuidados es el manejo de los factores asociados, de los factores de riesgos asociados. Uno de ellos, pues la dieta saludable, que hay que enseñarle pues al paciente a reducir el consumo de sodio. No más de los 5 gramos de sodio que debemos consumir al día, como dice la OMS, pero hay que en ellos pues reducir esa cantidad. También el control del peso, que es importante, realizar al menos 30 minutos de actividad física, controlarse el peso regularmente y pues también, y si es necesario, sobre todo perder peso. El manejo del estrés, pues es importante que el usuario y paciente se le enseñe técnicas de relajación, del manejo adecuado del estrés, como el yoga, la meditación o la respiración profunda.
También es importante que dentro de esos cuidados se haga la cesación del tabaquismo y pues se modere el consumo del alcohol. El ejercicio físico, pues explicarle que debe ser regular, mínimo 30 minutos al día. Como también parte de nuestros cuidados tenemos pues la detección y el manejo temprano de las complicaciones. Es así que es importante pues que el usuario paciente se realice exámenes físicos regulares, controlar sobre todo pues la función renal, tanto la urea como la creatinina, evaluar también la salud vascular si es necesario, consultar también con el equipo multidisciplinar, controlar la presión arterial en el embarazo, en las mujeres embarazadas es importante, pues prevenir una preeclampsia, una eclampsia, y remitir pues a otros especialistas si es necesario. Como parte pues de la promoción de la autogestión del paciente, debemos enseñar al paciente a empoderar para que tome las decisiones acerca de su enfermedad, de su condición de salud. Es así pues que nosotros debemos brindar información clara, precisa, sobre las posibles complicaciones pues, de la enfermedad. Fomentar la participación activa del paciente en su cuidado, brindar ese apoyo emocional y social y sobre todo pues desarrollar esas habilidades del cuidado, como ofrecer al paciente un espacio para que él exprese también sus preocupaciones, las dudas y los miedos que tiene acerca de la enfermedad. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como parte pues de la prevención y el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica, los cuidados de enfermería, según la guía práctica clínica del Ministerio de Salud Pública, esta guía es del 2018, debemos nosotros pues guiarnos porque esta es una guía general en donde nosotros vamos a realizar y enfocarnos en varias áreas clave. Entre ellas, pues, es la prevención. Parte de la prevención es la educación al paciente, ¿no? En esta educación al paciente, nosotros debemos informarle a él sobre los factores de riesgo como la hipertensión, como la diabetes, que son primas hermanas, sobre la obesidad y los hábitos de vida poco saludables. En cuanto, pues, a la detección temprana de este diagnóstico, debemos realizar pues exámenes regulares de la función renal en las personas con factores de riesgo. Y es así pues que también tenemos el área del diagnóstico. En esta parte hablamos mucho de la evaluación clínica, en donde pues es parte importante que se realice una buena anamnesis completa, un examen físico para de esta manera pues identificar algunos de los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica. Y como las pruebas de laboratorio, pues es importante que se mida la medición de la tasa de filtración glomerular, como lo mencionó el doctor, que es importante pues para evaluar la función renal. El análisis de la orina, que nos va a permitir pues detectar las proteínas en la orina, la proteína en sangre también es importante, y otros indicadores del daño renal. También está el componente o la área de tratamiento. En esta parte es importante pues que el control de las enfermedades comórbidas se haga un buen manejo de la hipertensión con medicamentos antihipertensivos. Es importante explicarle al usuario pues que también debe hacer los cambios de estilo de vida saludables. También se debe hacer las intervenciones farmacológicas. En esta parte debemos hacer el uso de medicamentos específicos para identificar pues la progresión de la enfermedad renal crónica, como los inhibidores de las enzimas convertidoras de la angiotensina. O también pues también tenemos los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2. Este tratamiento pues también es importante que en el caso de las anemias también pues se brinde suplementos de hierro y la eritropoyetina, ya que los pacientes por lo general con enfermedad renal crónica mantienen siempre hemoglobina muy baja. En cuanto a los cuidados de enfermería, en cuanto al tratamiento también tenemos
la preparación para las terapias de reemplazo renal, que es importante, ¿no? En esta parte, pues, hay que educar al paciente y hay que darle opciones. En este caso, si estamos hablando de una hemodiálisis, en este caso, si hablamos de un trasplante renal, para que los pacientes, pues, en etapas avanzadas ya opten por aquello. Hay que coordinar siempre, pues, también con el equipo multidisciplinar para planificar este tipo de terapias de reemplazo y, pues, brindarle la más adecuada. En cuanto a los cuidados de enfermería, pues nosotros debemos como enfermeros y enfermeras realizar siempre el monitoreo continuo, evaluar regularmente los signos vitales del paciente, los parámetros clínicos, los más relevantes, en este caso también es importante, monitorizar la adherencia al paciente en cuanto al tratamiento y las recomendaciones dietéticas. En cuanto al apoyo psicológico, es importante nosotros proporcionar ese apoyo emocional a los pacientes, también a sus familias, porque ellos están siempre en acompañamiento con el usuario paciente, brindarles siempre pues esa educación y esa capacitación que ellos necesitan. Es importante brindar una educación continua al paciente y a la familia sobre la enfermedad renal crónica, el manejo también de los síntomas y la importancia, pues, como le he mencionado, de la adherencia al tratamiento. Es importante capacitar al usuario y paciente sobre el automonitoreo de su estado de salud, incluyendo siempre, pues, la presión arterial, los niveles de glucosa. Adelante, la siguiente diapositiva, doctor. Y bueno, una parte importante en cuanto al rol de la enfermera en el manejo de la enfermedad renal crónica, pues es una condición médica progresiva que afecta, como ya lo hemos visto claramente, a la capacidad de los riñones de filtrar y eliminar todas esas toxinas en sangre. Es así que pues la enfermedad renal crónica también esta enfermedad puede tener un impacto significativo en la calidad de vida del paciente y requiere pues siempre un manejo integral por parte de todo el equipo multidisciplinar en la que la enfermera pues siempre va a jugar un papel importante. Dentro de aquello, pues, unas funciones específicas de la enfermería, pues, es siempre realizar una buena valoración, diagnóstico, en donde, pues, siempre se haga la recolección de datos. La enfermera siempre es quien recolecta la información de la historia clínica, tanto social del paciente, incluyendo antecedentes familiares, también los hábitos de vida, que es importante, los medicamentos, los signos y síntomas presentes, los resultados de exámenes de laboratorio, también evaluar el estado del paciente. La enfermera es quien realiza la valoración física completa, enfocándose tanto pues en el estado cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, neurológico, musculoesquelético. Es importante también que nosotros, como en nuestro rol, realicemos siempre el monitoreo constante pues de los signos vitales. Es así que nosotros de forma regular pues debemos hacerlo, tomar la presión arterial, debemos tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, también la saturación de oxígeno del paciente, identificar los problemas. La enfermera es quien nos identifica primero pues los problemas reales y potenciales relacionados pues a la enfermedad renal crónica, como la sobrecarga de volumen, el desequilibrio electrolítico y la anemia y las alteraciones nutricionales y otros problemas psicosociales del paciente. También parte de nuestras funciones específicas pues es realizar los planes de cuidado. En la elaboración de estos planes de cuidado nosotros debemos estar en colaboración con todo el equipo multidisciplinar. La enfermera desarrolla siempre con los planes de cuidados individualizados y estandarizados para cada paciente, basándose pues en la valoración que lo hacemos al inicio, identificando todos estos problemas. Vamos siempre a establecer objetivos reales, también a un plazo definido, orientados pues siempre es para mejorar la condición de salud del paciente y mejorar de esta manera pues la calidad de vida. Prevenir todas las complicaciones, que es una parte importante en relación a la enfermedad del paciente.
La selección de las intervenciones, pues la enfermera siempre va a seleccionar intervenciones de enfermería específicas para cada persona, para cada paciente, considerando pues siempre las necesidades individuales del paciente. También es importante que al momento de implementar en los planes de cuidado, pues se haga una educación para el paciente. Somos nosotros la parte de enfermería que educamos al paciente y a su familia sobre la enfermedad renal crónica, su tratamiento. Es importante pues que se haga énfasis en el cambio de los estilos de vida, porque estos pues van a ser necesarios para el autocuidado. Administrar los medicamentos, pues nosotros somos quienes administramos el medicamento prescritos pues por el médico, siempre de manera segura y efectiva, siempre educando al paciente sobre su uso adecuado. En tanto, también es importante la realización de procedimientos. La enfermera realiza procedimientos de enfermería relacionados a la enfermedad renal crónica, como la toma de signos vitales, como le he mencionado, la administración de terapia intravenosa, el manejo de catéteres, la monitorización de la hemodiálisis, el manejo de los signos y síntomas, que es importante. También el soporte emocional, como lo he mencionado, y pues como última parte de nuestro rol es la evaluación y seguimiento. Dentro de la evaluación y seguimiento, pues nosotros vamos también a monitorizar el progreso y la coordinación del cuidado y el seguimiento pues a largo plazo. Como último, pues también nosotros tenemos, para concluir esta ponencia, nuestra conclusión, ¿no? Los pacientes claramente, como hemos observado, con obesidad tienen la hipertensión arterial, los lípidos elevados. Los pacientes con hipertensión arterial pues tienen muy poco control médico porque tuvieron la elevación significativa, como lo hemos visto, pues el peso corporal, el perímetro abdominal. Los pacientes con obesidad mórbida tuvieron complicaciones en los últimos años, de lo que nos mencionaron. Hubo una aumentada significativa de las comorbilidades, como pudieron ver en lo que presentó el doctor. Muchos de ellos tenían diabetes y tenían hipertensión. Las capacitaciones claramente acerca de la hipertensión arterial y la enfermedad renal crónica dictada a los profesores hicieron conciencia pues, de realizar sus tratamientos médicos, de dar continuidad a aquello, a mejorar su autoestima, de incorporar dentro incluso de sus actividades de docencia, hacer 30 minutos de actividad física. Claro está, pues que al momento de uno de entregarse a sus clases, a lo que nos apasiona nuestra profesión, pues nos olvidamos de nuestra salud. Y claro está, pues que nuestras conferencias de una u otra manera incentivó pues que se haga la prevención, que se haga pausa activa en ciertas actividades y se incremente pues los 30 minutos de actividad física. También es importante destacar algo, si bien es cierto, pues parte de la concientización, cuando nosotros hablábamos de lo que es la hemodiálisis, ¿no? Porque gracias a Dios ellos son asegurados. Son pacientes asegurados que de una u otra manera, como tienen ellos al momento de los 40 pacientes, al menos hablando de los 40 pacientes que estaban en estadio 4 y grado 5, ellos se hacen sus hemodiálisis en la clínica Granado y esto no les cuesta nada a ellos, porque de una u otra manera, pues el ser asegurado nos da esta cobertura. Pero le hacíamos conciencia en el momento de que si de pronto ellos no tuvieran este seguro, que el valor pues de una hemodiálisis es súper costosa, y que claro está que nuestro sueldo, si nosotros no tuviéramos este seguro, pues sería un valor que deberíamos asumirlo. $720 no tenemos al mes, a muchos se les hace difícil, pues, y de una u otra manera hicimos este tipo de conciencia, que si estamos en este caso, somos pacientes hipertensos, pues debemos de cuidarnos, tener estilos de vida saludables, pues y no caer en estas complicaciones. Y bueno, compañeros, agradezco mucho pues que nos hayan escuchado, hayan visto los resultados de esta investigación, que la estamos llevando humildemente, como dice el doctor, en conjunto con la Universidad Técnica de Bolívar. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos a los expositores que se han dado cita en esta importante exposición, compartiendo